Este gobierno ha señalado que una de las prioridades es la infancia, la primera infancia y la pobreza infantil. Y también cuesta y vale la pena mirar qué es lo que está pasando con la educación, el acceso a la educación. Por eso lo de cuesta, porque hay cifras que indican de que hay muchas niñas y niños que no van a la escuela y luego no se mantienen en el liceo. ¿Cuál será el rol del Ministerio de Educación y Cultura en ese sentido? ¿Qué va a pasar con los docentes? ¿Qué va a pasar con la Universidad de la Educación? ¿Qué va a pasar con la cultura, el concepto de cultura a nivel del territorio? Con eso estaremos hablando con el ministro hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Diversos temas vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, precisamente con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. José Carlos, un gusto estarte por acá en Lado B. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, un gusto recibirte. También nos acompaña Mariana Contreras y Martín Duarte. Ya los vamos a incorporar a la charla. Es cierto que la ANEP juega un rol importantísimo en la educación, ¿no? Y el ministerio un poco está jugando ese papel de orientar un poco las políticas en materia educativa. Pero lo que decía en la introducción, ¿no? El gobierno mira la pobreza infantil, mira la primera infancia y es inevitable conectarlo con el acceso a la educación. Recién compartíamos algunos datos preocupantes sobre esto. Precisamente hay un montón de chiquilines que no van a la escuela. ¿Cómo se piensa solucionar eso? Bueno, a ver, en primer lugar es algo que preocupa y mucho, nos tiene que preocupar como sociedad, como padres, como referentes familiares, en primer lugar. En segundo aspecto, el gobierno tiene desde antes de serlo, en la campaña electoral, enfoco esto. Y enfoco significa que dentro de las 63 medidas que se anunciaron, están aquellas que están dirigidas a primera infancia. En cuanto a primera infancia, por supuesto va a haber una cuestión que hace al esfuerzo presupuestal a partir del año próximo, pero ahora tenemos que tomar medidas que, bueno, por lo menos nos lleven a tener una profundidad, en el diagnóstico. Los números que se dieron en la jornada más o menos muestran que estamos en una situación de deserción estructural. Y cuando algo es estructural, tú tenés que fijarte medida de corto plazo, pero sobre todo mirando en la perspectiva para atacar los ejes fundamentales que hacen a ese problema estructural. El desapego a que la educación es un derecho, que tengo que ejercerlo y que efectivamente puede suponer una mejora en las oportunidades de la vida de la gente y de las personas en concreto, creo que ese es el primer gran abordaje. A veces nos cuesta pensar de que haya niños o niñas que no vayan a la escuela, ¿no? En el país de Varela, que tanto hablamos. ¿Por qué crees que pasó eso? Bueno, creo que es un acumulado, ¿no? Hay un tema que tiene que ver fundamentalmente con cuestiones que hacen. Primero, cuando ustedes ven las crónicas en cualquier matutino o un diario semanario o informativo, ¿qué lugar ocupa la educación y la cultura dentro de las prioridades informativas? Absolutamente inverso a lo que significa la oportunidad de crecimiento de una persona, número uno. Número dos, creo que nos hemos acostumbrado a que cuando decís, mi hijo este mes faltó 2 veces, y no pasó nada. Y cuando llegás a la suma de fin de año, estás cercano a las 20 faltas de las que estás habitualmente acostumbrado, no porque, acostumbrado entre comillas, no porque haya alerta climática, por una cuestión de paro docente o por enfermedad. Entonces, hay un problema
de valoración de lo que es la educación en general, la sociedad en primer lugar y por supuesto en algunos casos nos han faltado políticas de Estado más focalizadas. Está instalado eso también, lo he escuchado de padres y madres, de que bueno, como los chiquilines pueden pasar de año igual, no se controla la inasistencia o la asistencia, entonces hay como una cierta despreocupación. Esto a partir de algunos cambios que se llevaron adelante del gobierno pasado en la transformación educativa. ¿Pensás que eso influye? Sí, influyó para, digamos, mostrar un desapego a lo que es la responsabilidad personal o familiar respecto a la asistencia de los estudiantes. Porque, bueno, por un lado, uno valora qué significa para una persona completar los ciclos educativos. Porque si vos no completás determinados ciclos educativos, tus complicaciones en la inserción laboral, en las oportunidades de desarrollo, te influyen. Entonces, está como dos pilares que a veces están en cuestión. Por un lado, que el sistema te ayude a avanzar, pero por otro lado, la flexibilidad que hubo a la larga perjudicó la calidad del conocimiento y lo que es, insisto, una mirada que parece que ir o no ir no importa demasiado. ¿Y eso podría cambiarse, por ejemplo, en este periodo? ¿Es una cuestión que se podría replantear? Bueno, yo entiendo que este año es una opinión desde el rol que le toca al Ministerio de Educación y Cultura. La ANEP va a hacer cambios que hacen a lo que se denominó la transformación educativa. Cambios que no voy a anunciar, primero porque hay que estudiarlos, hay que analizarlos y porque como tal empezó en marzo de este año. Entonces, me imagino una participación de los actores educativos y técnicos focalizando en qué tenés que cambiar. Ese es uno de los aspectos, pero en realidad lo fundamental es trabajar en la pertenencia, trabajar en la construcción colectiva de algo que se miró con cierta ajenidad. Y yo creo que hay que, insisto, ver temas estructurales, pero saber que eso es una mirada de largo plazo. No se va a arreglar de un día para el otro. Mariana Contreras, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos, Will? Bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Cambiamos de rama de la educación. En las últimas semanas empezó el debate sobre la universidad de la educación y empezó un poco condicionado, digamos, por la oposición que dijo, bueno, nosotros no queremos el cogobierno tal como se conoce en la UDELAR. Y el Frente, por lo que interpreto yo, está dispuesto a dar ese debate, ¿no? No se cierra la posibilidad. Yo te quería preguntar si hay una evaluación de la UTEC, digamos, de cómo ha estado funcionando la UTEC con ese cogobierno que tiene, esa otra forma de cogobierno. Y además te quería preguntar hasta dónde está dispuesto el Frente Amplio a debatir esto, o sea, hasta dónde está dispuesto a resignar la autonomía y el cogobierno universitario. Bueno, en primer lugar, tremenda pregunta. Vamos a empezar por eso, ¿no? Yo voy a tratar de apelar al poder de síntesis. Voy a empezar por la última. Mira, yo creo que el tema de la autonomía es lo que no tiene, desde mi opinión, un margen de negociación. Porque la institución, yo me imagino que el Uruguay tenga un sistema universitario potente. Hoy está la Universidad de la República, que viene del siglo XIX y una construcción poderosísima, y la UTEC, que es muy nueva en términos institucionales. Bueno, que haya una Universidad de la Educación haría que el Uruguay comenzara a desarrollar con más fuerza un sistema universitario público, también está el privado, de mayor entidad. Entonces la autonomía para mí es clave. ¿Dónde está el punto en cuestión acá? El punto en cuestión está en lo que se denomina la gobernanza, ¿verdad? Para decir las cosas claras, o por lo menos de lo que yo pienso al respecto. Nosotros tenemos una especie de cruce de caminos. ¿Cuál es? Para tú crear una universidad tenés que crear un ente autónomo. Para crear un ente autónomo mandás el proyecto, nosotros lo vamos a hacer, pero para la creación de ese ente autónomo tenés que tener mayorías que trascienden al partido que gobierna y a la oposición. Y sin un acuerdo no existe una institución universitaria. La posición del Frente Amplio, la que le es propia de siempre, es autonomía y cogobierno, pero se cruza con la existencia de una universidad
que necesita de votos de la oposición para que ésta exista. Entonces, lo que nosotros decimos es que estamos dispuestos a dialogar y a construir una alternativa que genere, por un lado, consensos en lo político, en los partidos que dan sus votos en el Parlamento, y por otro, que tenga un amplio diálogo y también sea así con los actores educativos, sabiendo de antemano que o tenés una salida que intente consensuar o no hay una nueva universidad. Entonces, yo llevo muchos años batallando esto en lo personal. No me gusta decir las cosas con eufemismos. Quiero intentar ser claro en el rumbo. Y claro, después será opinable y todas las opiniones son válidas en cuanto hasta cuándo, que es la que no te puedo contestar hoy. Porque ¿a dónde se cierra esto? ¿Hasta dónde va la medida? Y por último, a la pregunta tuya, la valoración de la Universidad de la UTEC. La valoración en términos generales es positiva. En forma específica, bueno, habría que dedicarse mucho. Yo creo que ha sido una oportunidad para el interior, que tiene cosas que son parciales, que faltan, por ejemplo, respecto a la participación de los estudiantes y algo más digamos, desde ese lugar, pero creo que es un camino en que el sistema político en su conjunto ha apostado y ha apostado bien. ¿Qué le falta? Y adelanto una cosa, entiendo que en estos días se va a terminar de confirmar la nueva dirección de la Universidad de la Educación. Perdón, me hago que deseo que tengo yo. Te fuiste por ahí. Me fui para ahí, es lo que yo quiero, me traicionó el subconsciente. Ahora me agarra la gente de psicología, esa es una fiesta conmigo. Pero bueno, lo que digo es que la UTEC, y lo que adelanto sí, que la propuesta nuestra es que tenga una rectora, que sea una mujer. ¿Quién? No te voy a decir. Pensé que me ibas a tirar la primicia acá, José Carlos. Y que es menor de 40 años. Para este país es muy joven eso. Sí. Ya está. Faltan las iniciales. Las iniciales nos faltan. La dejé picando, no, con esto está. Ya la vas a pensarlo, tenés un ratito más para tirar el nombre. Los compañeros de la producción me van a empezar. Pero capaz que tienen otras preguntas, yo qué sé, no sé. ¿viste? Mirá cómo le meté mi suspenso. Pero está. Martín Duarte, ¿qué dice? ¿Cómo andás, Will? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, un saludo a José. Voy a ir para una tercer pata que es la cultura. Y viste que se ha hablado mucho de batalla cultural en los últimos tiempos, la fuerte presencia también que tiene hasta ideológicamente la izquierda o el Frente Amplio con la cultura, ese lineamiento de que muchos artistas incluso militen dentro del Frente Amplio o participen en listas, de hecho el propio Mario Carrero, por ejemplo, con la posibilidad ante algunos escenarios posibles de ser, ahí, casi todo. Claro, de ser presidente de la Cámara de Senadores, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, traigo esto de la batalla cultural porque, de hecho, nos cruzamos muchas veces en los pasillos en Torre Alemania, en su momento cuando se conformaban los equipos. Consultarte cuánto pesó esa mochila, de alguna forma, del Frente Amplio, de ese peso cultural, de esa importancia que le ha dado la izquierda también a la cultura. Por un lado, a la hora de conformar los equipos de trabajo en las distintas unidades ejecutoras. ¿Y cuánto crees que pesa también a la hora de trazar líneas de trabajo, ¿no? Hay una ley del teatro independiente que está sobre la mesa, es un compromiso del programa del Frente Amplio, que por lo que tengo entendido ya se ha empezado a trabajar o a discutir. ¿Cómo poner ese contrapeso en la balanza a la hora también de tomar decisiones, muchas que pueden caer antipáticas a ese grupo de artistas, por ejemplo? A ver, al fondo del asunto, desde mi punto de vista. La batalla cultural. A mí a veces me resulta un poco una discusión casi que absurda por los pesos de una cosa y otra. A ver, si la izquierda tiene peso en determinada cantidad de artistas o gente de la cultura, ¿cuánto peso tiene la derecha en el poder hegemónico de los medios en el mundo a lo largo de los años? Entonces, creo que es una batalla muy desigual desde el punto de vista de que, bueno, quizá tenés artistas y por otro lado tenés medios poderosos hegemónicos que compiten por mercados y demás. Es una discusión muy profunda, número uno. Número dos, la historia misma del Frente Amplio tiene en su origen gente, incluso antes que existiera el Frente, pero que
comprometió y jugó opinión en tiempos muy difíciles, identificándose con la izquierda. Si tú ves, por ejemplo, la figura de quienes eran los olimareños, Citarrosa o Biglietti, para nombrar esos grandes referentes, se identificaban públicamente con la izquierda y obviamente el hacerlo podía haberles generado múltiples problemas, de hecho les pasó, pero por la dictadura, pero quizá económicos y comerciales. Entonces, yo desde ese lugar, la batalla cultural la veo siempre asimétrica hacia el poder hegemónico del dinero, para serles claro. Segundo, respecto a los objetivos, bueno, nosotros desde el punto de vista programático, el Frente Amplio ha hecho una apuesta fuerte a lo que es la territorialidad de la cultura, a lo cual le vamos a agregar. Hoy voy a adelantar títulos. Hoy viniste con primicias. Vine con títulos. El otro día vengo con hechos más concretos. Pero sí las orientaciones pues ya están definidas. A ver. Nosotros vamos a ir a la territorialidad de la cultura, pero también de la educación y la innovación. El gobierno anterior, dicho medio a lo bestia, cerró los centros MEC y fue por los centros culturales nacionales, donde a veces en algunos lugares lo que tenía era una chapa, por decirlo de alguna manera, que identificaba al lugar. Nosotros creo que fruto de la necesidad de la sociedad, pero también de las recorridas políticas que hicimos como Frente Amplio, vimos que había una demanda muy importante de esa territorialidad, sobre todo en los lugares más lejanos, los más chiquitos. Bueno, ahí lo que tenemos proyectado es llegar con cultura, con educación y con innovación. Ese va a ser un programa específico que vamos a desarrollar, que vamos a poner en marcha. ¿Que tendrá presencia en todo el país eso? Que va a tener presencia en todo el país. Y también aspiramos a que sea en algunos barrios de Montevideo, es decir, articulando lo que es la presencia del Estado departamental y municipal, pero sobre todo con las organizaciones de la sociedad civil que dan esa batalla, que es muy importante y que a veces no tienen recursos para hacerlo o lo hacen en forma muy menguada. Para que eso suceda, nosotros vamos a proyectar seguramente en el segundo semestre de este año algunas actividades referidas a ella y otro tanto tienen que estar en la elaboración presupuestal que comienza a partir del 1 de enero. ¿Por qué? Porque al cambiar la pisada de la administración anterior de los denominados centros MEC, que no vamos a ir a lo mismo, pero sí el concepto de territorialidad, tenemos que replantearnos el enfoque y verlo, bueno, desde un ángulo nuevo. Ahora, muchas veces hemos escuchado hablar de políticas de Estado, nosotros, sí, la gente, ¿no? Un montón de veces. Yo podría poner un ejemplo, el Plan Ceibal, ¿no? Sí. Que estuvo vinculado al Frente Amplio, que siguió en el gobierno de coalición, pasando a llamarse Ceibal. ¿Qué rol tendrá en este periodo el Plan Ceibal o el Ceibal? Bueno, el Ceibal es una herramienta fundamental. Yo creo que primero tenemos un equipo muy bueno que encabeza Fiorella Jaime y que tiene un desarrollo muy potente. Creo que es una herramienta que primero al Uruguay lo inserta en una política donde ha sido vanguardia durante años. Segundo, tiene mucho por hacer y ha comenzado a hacerlo, por ejemplo, en desafíos con la inteligencia artificial. Lo ha hecho y lo va a seguir haciendo con la ANEP, pero tiene mucho más para profundizar, porque nació fuera de la estructura de la ANEP, como un programa que en el primer gobierno del Frente con Tabaré nació más vinculado a presidencia. Bueno, eso, digamos, nos llevó un tiempo hacerlo y creo que el Plan Ceibal, no solo de lo específico de la innovación y la ciencia, sino que va a tener muchos apoyos en algunos objetivos. Por ejemplo, volver a la presencialidad de estudiantes en las aulas. Creo que todo ese camino virtual a los cuales están habituados nuestros adolescentes y nuestros niños, hay mucho para caminar en ese lugar y lo va a hacer también desde un lugar de mucho apoyo con las estructuras de la ANEP. Ahí creo que todavía falta mucho por construir. Mariana, vuelvo contigo. Tengo como 3 preguntas en una. Bueno. Yo voy a tratar de ser bien sintético. Mira, cuando Orsi volvió de Panamá,
dijo que él quería reunirse con la universidad para conversar sobre su decisión de no participar en la oficina de innovación. Entonces, te quería preguntar si esa reunión se concretó o si está planificada. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno frente a esta ausencia que es fundamental? No quiero decir, ¿cuál va a ser la posición, si hay posibilidad de rever la posición en torno a la oficina de innovación en Jerusalén? Y además, el gobierno argumenta algo así como que hay que separar las aguas de lo que está pasando y la oficina de innovación. Y yo me he preguntado todas estas semanas cómo se puede separar la innovación, que es una cosa que no es para nada inocua, de un conflicto bélico donde la innovación tecnológica y militar tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica esa decisión? Y además, ¿por qué no se pone en otra ciudad israelí que no sea Jerusalén, que es la que está... eso en sí mismo, la ubicación, la ciudad, es un conflicto. Son cuatro preguntas, Sí. no tres. Voy a tratar de ir en orden. En la primera, la reunión que yo también leí, que Yamandú anunció, por lo menos yo no he participado, por lo tanto no lo sé. Bien. Segundo, es cierto que el gobierno actual, que asumió una decisión del gobierno anterior, que es el acuerdo de llevar, ese tema de vinculación científica en Jerusalén, ha decidido separar aguas en el sentido de, por un lado, tener el vínculo desde el punto de vista científico y, por otro lado, tomar posición sobre el conflicto que hoy está instalado y que es un drama enorme. Y eso es una decisión política del gobierno que ha optado por eso. Entonces, respecto a la cuarta, no sé si me salté alguna, ahí creo que ahí ya es más una cuestión también de opinión, ¿verdad? Es decir, es cierto que la ciencia y la innovación no es inocua cuando se la vincula, por ejemplo, al desarrollo de la industria armamentística, por ejemplo, o de la logística que se puede dar desde el Estado de Israel o el gobierno de Israel en esta guerra. Pero también es cierto que hay toda otra parte de la innovación que no pasa por eso y que son otros campos del conocimiento. Entonces, yo lo que creo es que la posición de la universidad al gobierno en general nos pone en una posición necesaria e imprescindible de diálogo con ellos, porque yo creo que cerca del 80%, no lo tengo exacto, sí, de la generación del conocimiento es de parte de la Universidad de la República. La universidad es autónoma y cogobernada, tiene todo el derecho a tomar la posición que tomó. Y el gobierno tiene también el derecho de intentar administrar una situación que heredó, que ha optado por ir por caminos distintos, tomar posición como gobierno en todos los organismos multilaterales que tenga. La de fondo es los dos estados que ha tenido el Uruguay durante muchos años, lo tiene el Frente Amplio, pero yo no ignoro que la serie de preguntas que vos tenés en estos cuatro aspectos son asuntos que son muy polémicos dentro de la izquierda y del Frente. El gobierno ha optado por ese camino y es un tema que a nosotros, bueno, nos va a ocupar dentro de la propia gestión. No es fácil. La de Jerusalén, ¿no? Sí. ¿Por qué no cambiar Bueno, eso pasa por dos partes, ¿verdad? Es decir, tendría que estar en la voluntad del Estado, del gobierno de Israel y el uruguayo. Nos ponen en parte de la cosa. Insisto, nosotros estamos tratando de, por un lado, desarrollar hasta donde podamos y de lo máximo que podamos todo el desarrollo científico e innovación del Uruguay. No es inocuo, por supuesto, las circunstancias que se decidió de llevar adelante esto, porque ya estaba el contexto. Pero creo que el camino que ha utilizado el gobierno de separar aguas y tomar posiciones firmes sobre el conflicto e intentar transitar este camino que ya existía desde la innovación y la ciencia, separando el vínculo desde las acciones del gobierno uruguayo, del Estado uruguayo, es el camino que, bueno, que hemos decidido transitar.
Martín, vuelvo contigo. Bueno, voy a seguir en la línea de la compañera, voy a hacer 3 preguntas. No, vinculado a las potestades del Ministerio, hablamos de Educación y Cultura, pero está también la justicia. Sí. De hecho, se ha hablado mucho en campaña de la posible creación de un ministerio específicamente de justicia que le saque el peso al Ministerio de Educación y Cultura de algunas potestades y de hecho, algunas líneas de trabajo. Eso por un lado, ¿cuánto es factible y cuándo se podría empezar a discutir la creación de ese ministerio? Y por otro lado, vinculado a la justicia, ¿cómo has visto los cuestionamientos? Creo que el viernes fue un día puntualmente, a mí me tocó cubrir un par de noticias vinculadas a los cuestionamientos a Porteiro, a Ferrero, a Alciaturi, 3 fiscales, ¿no? Desde el espectro político, las pusieron en el centro, en particular cuando no ha habido un acuerdo entre los partidos políticos, ahí viene la tercer pata, ¿no? Cuánto puede incidir el ministerio a la hora también de llegar a un acuerdo en torno a la figura de un fiscal de corte que no ha habido en el gobierno anterior. Bueno, voy de lo sencillo, o lo que encuentro más sencillo, lo más complejo. Intenté hacer lo mismo con tu pregunta, no sé si tuve éxito, pero bueno, a ver, lo primero, espero que podamos lograr un Ministerio de Justicia. Les cuento, cuando el Ministerio de Educación tiene que ir a representar al Estado uruguayo a algún seminario a nivel internacional, póngase Mercosur, hay una reunión del ministro de Educación para el ministro de Educación. Hay una reunión del ministro de Cultura para el mismo ministro. Y cuando hay una reunión de ministros de Justicia, también va el ministro de Educación. Es decir, a nivel internacional hay otro diseño institucional. Entonces, uno aspira a que algunos acuerdos que se dijeron en campaña que estaban tengan expresión ahora a partir del 1 de enero, porque eso supone pasar, por ejemplo, una parte del Ministerio de Educación a un nuevo ministerio. Y eso tiene consecuencias funcionales, presupuestales, en fin, múltiples, que no es, digamos, soplar y hacer botella. Pero ese es el objetivo. Para eso tiene que haber votos. Y hay un escenario político nuevo, para todos, del 85 a la fecha, que lo estamos transitando todos. Acá el riesgo mayor es que no haya... es que haya bloqueo. Bloqueo porque el gobierno no tenga mayorías para sacar algunas leyes y bloqueo porque la oposición, que tiene su rol, también haga el propio. Y en el medio la gente nos va a evaluar, porque ahí están los resultados concretos. Voy a lo segundo. Con respecto a la situación de la Fiscalía. Bueno, yo he asistido con mucha preocupación a algunas afirmaciones públicas que se han dicho sin fundamento y sin prueba ninguna. Por ejemplo, cuando se ha dicho públicamente que es un comité de base o que se quiere tomar acciones políticas y vos vas a la lectura que te puede hacer un ciudadano común, quiere decir, bueno, la izquierda, el Frente Amplio, el gobierno está haciendo cosas para que a determinada persona se la pueda juzgar o acusar de tal o cual manera. ¿Cuál es la prueba para decir eso? ¿Dónde está la demostración? ¿El hecho de afirmarlo? Bueno, para mí genera un riesgo desde el vínculo de las instituciones, de la concepción republicana de gobierno, porque una cosa es que uno discrepe radicalmente con un fallo judicial, con una acusación fiscal o con lo que fuere, pero una cosa muy distinta es acusar a una institución o a algunos actores sin prueba alguna que hay una, digamos, vinculación política. Cuando dicen eso, la traducción en el ciudadano común a veces puede ser, bueno, está tal partido atrás, está el gobierno, está el frente. Bueno, yo quiero decir con todas las letras que acá, detrás de ninguna situación, ni está el gobierno, ni está el Frente Amplio. Entonces, cuando alguien lanza acusaciones sin demostración de lo que está diciendo, obviamente es responsable de lo que dice. Pero yo no comparto y me preocupa fuertemente que hayamos entrado ya hace largo tiempo, desde la administración pasada, porque ustedes vieron lo que pasó con el exfiscal Juan Gómez. Entonces, donde nosotros convirtamos a quien le toca la responsabilidad de ser fiscal general, o a los fiscales, o al sistema de justicia, un lugar
donde sin demostración, sin prueba alguna, se dicen cosas que son graves, estamos en problema. Entonces, eso genera dificultades para llegar a acuerdos, que las tuvimos antes. Y si ese clima se quiere mantener, bueno, puede pensarse también que de fondo a veces no se quiere el acuerdo que se reclama. Vos tuviste muchos años en el Parlamento. ¿Vos pensás que ahora, apelando a tu conocimiento y experiencia, hay un escenario en el que se puede llegar a acordar? A partir de esto que estás contando, por ejemplo. Ojalá sea posible, porque además las conversaciones, por supuesto, involucran a los actores políticos, al Poder Ejecutivo en su conjunto. Sí. Ojalá seamos capaces de dar esa señal, pero a mí me genera mucha suspicacia y preocupación. ¿Pero vos pensás que hay algunos que no quieren, a propósito, acordar? Bueno, yo veo que no se generan condiciones. Cuando vos generás esas acusaciones sin, insisto, sin prueba alguna, sin demostración alguna, más allá de concluir que podría ser de tal o cual manera, es brava, es muy difícil. Ministro José Carlos Maía, muchas gracias por tu tiempo y tu visita esta noche aquí al lado B. No, gracias a ustedes por la invitación, un gustazo estar acá. Hacemos una pausa, sigo conversando con Mariana y con Martina y más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Bueno, segundo y último bloque de lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Estamos en vivo en este lunes abriendo la semana. Sigo con Mariana, con Martín. Bueno, ¿por dónde quieren ir? Mirá, abre el juego ahí. ¿A dónde van? Ustedes que venían conversando mucho en la pausa. ¿Qué te quedó a vos? A ver. No, porque... Medio ahí como que estaban ahí armando algo. Escuchábamos un poco antes de empezar sobre las reacciones de la oposición y como que han salido con todo, ¿no? Incluso los términos, ¿no? A mí me tocó hoy cubrir algunas repercusiones a propósito de la conferencia de prensa que brindó el presidente Orsi el pasado viernes. Hoy fue un día sobre movido, sobre la cifra de ANCAP y que puso en el centro, en este caso de los cuestionamientos, a Fernanda Cardona, ministra de Industria. Y digo los conceptos porque escuché la palabra mentira muchas veces. O sea, por parte de legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado, que la ministra le mintió al presidente a la hora de generar esa conferencia de prensa. Y me parece que en tan pocos días, ¿no? De gobierno, y más allá del episodio Cairo, que fue uno de los primeros, la oposición salió a poner el foco en ANCAP directamente y en la ministra, ¿no? Y la ministra reaccionó rápidamente, que enseguida pidió ser recibida el 2 de mayo. El viernes habló de que los datos eran reales, de que había como una especie de relato de la oposición. O sea, fue una reacción rápida en uno de los temas que también marcó el día de hoy. Sí, no, es que a mí me da la sensación de que la derecha, o sea, el Partido Nacional, el Partido Colorado, se ubicó muy rápidamente en su rol de oposición, ¿no? Tienen esa capacidad como de no dar respiro, ¿no? Porque cuando eran gobierno también tenían esa capacidad de hacer y llevarse todo por delante sin importar mucho. Pero lo que quería decir es que ahora cuando escuchaba a Maía y hablaba de la Fiscalía y también de cómo se agrede a la Fiscalía y a los fiscales, yo hace un tiempo venía conversando con alguna gente que esa reacción que tienen sobre la Fiscalía es bastante similar a la que años atrás se vivió con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que también fue fuertemente cuestionada. Se decía que era un comité de base, que estaba todo digitado por el Frente Amplio, qué sé yo. Se la fue horadando, deslegitimando y el resultado un poco fue este nuevo directorio, que bueno, ya no es tan nuevo porque es de 2022, donde se terminó de politizar la institución, ¿no? De aquella cosa de se eligen los directores de una forma transparente y son propuestos por las organizaciones sociales y es por fuera de todo mecanismo político partidario. Se terminó en esto, que bueno, que es una ensalada complicadísima de la institución, y me hace mucho acordar a lo que está pasando en la Fiscalía, eso de pegar, acusar de politización, sin, como decía Maía, sin mucha prueba, y mientras tanto no aparece un fiscal de corte titular,
y quedamos navegando en una cosa que está fuertemente politizada ya, ¿no? Sí, yo soy más pesimista que Maía en torno a encontrar acuerdos. Me parece que este clima, ¿no?, de cuestionamientos puntuales generan justamente un lugar o un estado de situación que es muy difícil que a corto plazo se llegue a un acuerdo para no, recuerden que la fiscal de corte subrogante, ¿no? Sí, es la que está a cargo, que ha sido también en estos últimos días también cuestionada. Entonces ese escenario es bastante complejo a la hora de generar o una designación de un nuevo fiscal general. Yo ¿no? marco dos cosas. Bueno, el reclamo que ya viene desde hace tiempo desde la Asociación de Fiscales. ¿Cuántas veces le escuchamos acá a William Rosa decir, pedirle al sistema político que se ponga de acuerdo, que designa un nuevo fiscal de corte? Y no sé si ustedes se acuerdan que también acá lo dijo Jorge Díaz, ¿no?, hoy prosecretario de la presidencia, que en su momento, cuando yo me acuerdo le pregunté, bueno, ¿por qué no hubo un acuerdo? ¿Cómo lo veía él? Él dijo, bueno, el expresidente de la calle Pau nunca tiró un nombre sobre la mesa, o sea, nunca propuso. Y también lo que le decía es, bueno, ahora el gobierno es mano. O sea, hay que ver qué hace el gobierno de Yamandu Orsi, si propone o no nombres para que esto, bueno, se termine definiendo y logre al menos tirar abajo todas esas polémicas políticas que están instaladas ya desde hace un tiempo. El otro tema hoy importante del día, bueno, fue la conferencia de Carlos Negro, ¿no?, el ministro del Interior, a partir de los líos que hubo este fin de semana en el partido de Peñarol y Cerro, en el campeón del siglo, la decisión de no permitirle a los hinchas de Cerro ir al Gran Parque Central el sábado cuando Nacional lo reciba. También hay un cambio en el director deportivo, ¿no?, del ministerio. A partir de lo que entienden, bueno, hubo algunos errores en el procedimiento policial del partido del otro día que generó que hubo un cruce, ¿no? Se dieron un cruce de hinchas entre Cerro y Peñarol, hinchas de Cerro que llegaron unos minutos antes del partido y claro, por la ruta se terminaron cruzando con algunos simpatizantes de Peñarol y allí tuvo que intervenir la policía. Fue un lunes bastante cargado, bastante movidito, más allá de que es una semana, si se quiere, corta para algunos, ¿no? Bueno, pero va a generar mucho, ¿no? Tenemos el acto del 1 de mayo, el viernes la comparecencia de Cardona, mañana va Negro al Parlamento. Exacto. Seguramente surja algo de información vinculada a esto que vos señalás, así que me parece que para nosotros va a estar lindo. Vamos a estar acá, muchos capaz que meten el sándwich del 2, ustedes no. No. Yo intentaré. Yo intentaré, me dice la otra. ¿Vos vas a estar acá? Firme, estaremos. Los compañeros todos van a estar acá. Hay gente que me dice que no. No grita. Natalí me dice las cosas que me están gritando acá, del otro lado. Nosotros mañana vamos a estar acá. Vamos a estar. Sí, y ahora nos vamos. Que pasen bien. Chau.